Bueno, entonces, buen día a todos. Voy a compartir con ustedes entonces la presentación y ahí empezamos con el tema de hoy, que es patología mamaria. Bien, ustedes me van diciendo, en la medida que, a ver si se ve la presentación. ¿Se ve? Sí, profe, se está Bueno, viendo. ponemos Sí. pantalla Sí. completa. A ver, ahí está. Sí. Sí, Sí está. Bueno, bien. Bueno, empecemos entonces con el capítulo de patología mamaria. ¿Leyeron algo para hoy? Como si estuviesen en el aula. A ver, por lo menos han visto la presentación del entorno, han leído del libro. Sí. Sí, yo vi la presentación del entorno. Bien, bueno, esta no es igual, no es la misma presentación, pero eh, vamos a ver si funciona y si pasan las imágenes. A ver, bien, ¿qué entienden ustedes por la glándula mamaria? En realidad la mama, saben ustedes que es una glándula sudorípara modificada, túbulo alveolar y compuesta. En algunos libros por ahí hablan de túbulo acinar, pero recuerdan que el alveolo tiene mayor luz que el acino, así que la podemos considerar túbulo alveolar compuesta y que se origina a partir de la sexta semana del desarrollo. Acá tienen a la izquierda, bueno, una imagen de la mama y a su vez algo de la embriología. Recuerden que las glándulas se originan por invaginación de epitelio de superficie. Entonces, un engrosamiento inicial ectodérmico va a emitir unos cordones inicialmente sólidos y luego huecos, que van a ser los conductos finalmente galactóforos. Eso es más o menos al octavo mes. Y hay que recordar que existe una trayectoria, digamos una línea, que va de la axila a la ingle, que es la línea de la leche, donde a ese nivel se pueden desarrollar glándulas mamarias accesorias o bien solamente pezones. Ahora lo vamos a ver dentro de la patología malformativa. Bien, yendo al desarrollo y control hormonal, fíjense cómo es el desarrollo en la recién nacida, donde están los conductos que desembocan individualmente a nivel del pezón. Luego en la adulta joven comienza el desarrollo ya con la acción hormonal de lo que van a ser los lobulillos mamarios y los conductos respectivos por el estímulo estrogénico. Luego, con la acción de la progesterona, se van a ir a formar los alvéolos secretores y estos cambios son cíclicos, ¿es así? Durante el ciclo menstrual, entonces esto sería una segunda mitad de ciclo donde la función de la progesterona es, digamos, formar los alvéolos secretorios ya en la edad adulta y después en lactancia, bueno, hay una exageración, digamos, de la secreción mamaria en la cual ya se comienza a ver un importante desarrollo de las glándulas y sus conductos ante los estímulos hormonales. Recuerdan ustedes que, bueno, para la formación, digamos, de la secreción láctea actúa la prolactina y la oxitocina, por último también, a través de las mioepiteliales, favorece la eyección de la leche. Bien. Esto sería en mostramos acá una glándula mamaria adulta poslactancia, es decir, que como ven, comparado con la lactancia, aparece un proceso involutivo de la mama, que prácticamente la deja en las mismas condiciones anteriores a la lactancia, y después en la menopausia lo que van a notar es una atrofia, entonces, del parénquima mamario. Bien, otra consideración importante que tienen que recordar es en cuanto a la anatomía, la distribución, por ejemplo, de los ganglios linfáticos, que siguen entonces las arterias que irrigan la mama. Fíjense ustedes que tenemos ganglios que están situados por encima de la glándula y la mayor parte forman parte del grupo
axilar, pero también existe otro grupo ganglionar que corre paralelo a la arteria mamaria interna. Bueno, distinguimos en un corte lo que es el tejido adiposo de sostén, que lo ven allí. Luego, en la región premamaria y retromamaria. Luego los lóbulos y los conductos. Estos lóbulos, que lo vamos a ver después, se van a modificar, dijimos, con la acción de las hormonas. Y lo tenemos así, en una glándula en estado inactivo, o sea, no secretor. Tenemos unos 15 a 20 lóbulos y cada lóbulo en sí, cada lóbulo va a estar constituido por 20 a 30 lobulillos. Y ahí entramos a considerar la unidad dúctulo-lobulillar terminal, o UDLT, que está integrada por alvéolos, secretores pequeños, o bien conductillos terminales cuando la mama está inactiva. O sea, si uno recuerda que este sistema de conductos se va ramificando, finalmente cuando la glándula está inactiva quedan conductillos terminales. Pero cuando está en actividad secretora y en lactancia, esos conductillos se convierten en verdaderos alvéolos. Bueno, esa unidad que se llama dúctulo lobulillar terminal, o UDLT, es muy importante porque es a partir de esa región, esa porción donde se van a desarrollar la mayor parte de las lesiones de la glándula mamaria. Entonces, recuerden siempre que esos conductillos terminales o alvéolos, cuando están constituidos, están rodeados por un tejido conectivo laxo intralobulillar y a su vez por fuera un tejido conectivo denso, que el laxo es el que responde a los estímulos hormonales, no así el denso, que envuelve entonces a estas unidades. De nuevo acá tenemos, esto sería un conducto mayor o galactóforo, y luego las ramificaciones que dan conductos menores, fíjense ustedes, colectores intralobuliciares, y finalmente conductos terminales, que se van a generar después, a partir de estos conductos terminales, verdaderos alvéolos. Tejido conectivo laxo intralobulillar responde a las hormonas, y el tejido conectivo denso que está por fuera no responde a hormonas. Siempre considerar una doble capa celular, células luminales secretoras y células mioepiteliales basales. O sea que fíjense acá, tienen la misma imagen, pero en microscopía óptica, donde vemos los alvéolos o conductillos terminales, que son estos que ven acá en el corte transversal, y el tejido laxo que los envuelve, que responde a las hormonas, estrógeno y progesterona. En cambio, el denso que envuelve, el denso que envuelve estas estructuras no es hormonosensible. Sí, ahora escucho. ¿Las células intraluminales son lo mismo que decir células secretoras? Las células secretoras son las luminales, exacto, que son cúbicas a cúbicas altas, y también están presentes, ahora vamos a ver en otra imagen, las células basales. Siempre las que consideramos basales son en realidad las células mioepiteliales. Vamos a la siguiente, a ver si ahí está mejor. Fíjense que siempre está presente, tanto en los conductos como en los lobulillos, la presencia de esa doble capa celular. Capa interna, células llamadas secretoras, también cierta función absortiva. Capa externa, células mioepiteliales. Entonces, la capa interna, es decir, hacia la luz del conductillo, para ubicarnos acá, son las células llamadas secretoras, con cierta función absortiva, pero fundamentalmente secretoras luminales. Por inmunistoquímica, acá tienen algunos marcadores que nos permite detectar esas células secretoras o luminales. Citoqueretina 8, 18, 19. Esto, que es un antígeno de membrana epitelial, también es positiva. Mamoglobina, y bueno, y otras. Para que recuerden solamente que hay algunas o algunas posibilidades de marcarlos con estos antisueros. Y la capa externa tiene las células mioepiteliales, que serían esas células más hacia la base, que por inmunistoquímica son positivas para P63, que da una reactividad nuclear, y también son positivas para actina musculolisa. Es lógico porque son mioepiteliales. También positivas para la proteína S100 a nivel citoplasmático. Resumiendo, una capa interna de células
principalmente secretoras, llamadas luminales, y una capa externa de células mioepiteliales que, bueno, las podemos diferenciar con diferentes tipos de marcadores. Vamos aquí debajo. Como ven acá, están marcadas las células que son mioepiteliales basales, lo mismo que acá, por inmunohistoquímica, lo que acá se ve marrón. Acá también se han determinado las células, entonces, mioepiteliales, y en este caso también. Y en este cuadrito que ven acá es una inmunomarcación para membrana basal. Entonces, en este caso se ha determinado colágeno 4, componente de la membrana basal. Por eso ven que hay una línea que circunda a todos esos conductillos terminales y no es más que la membrana basal. Bien. Estas son imágenes de areola y Profe, pezón. perdón, Sí, te escucho. sobre la marcación, podría ser como el RE que se habla, que sería el receptor de estrógenos y progesterona, ¿también entraría como un marcador o Sí, no? sí, se También utiliza sería. también como marcador. Lo que ocurre es que estas marcaciones que están viendo acá sirven para identificar los tipos celulares. En este caso, para identificar a las células mioepiteliales. En este caso, acá, ahí, y en este caso para identificar con mayor precisión membrana basal, siempre y cuando, obviamente, sabemos que la técnica de Paz es mucho más económica y también nos delimita muy bien las membranas basales. Pero bueno, son ejemplos para ver células mioepiteliales y membrana basal. Obviamente que la marcación para receptores de estrógeno y progesterona, ahora la vamos a ver, es muy importante para bueno, tener en cuenta dónde están esos tipos celulares. ¿Sí? Ok, Sobre todo para las luminales. Bueno, gracias. acá tenemos el pezón en un corte histológico, donde vemos los conductos grandes, se llaman galactóforos, que van a ir a desembocar en forma individual a nivel del pezón. Acá tienen un conducto galactóforo normal, que tiene ese epitelio cúbico acilíndrico alto, junto con las mioepiteliales que no llegan a superficie, y de pronto cambia ese epitelio cilíndrico hacia un epitelio estratificado plano a nivel de la desembocadura del galactóforo en el pezón. Y por debajo se alcanza a ver entonces el músculo de la areola. Entonces recuerden, epitelio cilíndrico acúbico de doble capa para los galactóforos, y luego cambia a un epitelio estratificado plano, queratinizado, como es el de la epidermis. Hay que tener en cuenta la presencia a nivel de la areola de estas glándulas que ven, que serían unas glándulas sebáceas modificadas y se llaman glándulas de Montgomery, que son normales de encontrar a nivel de la areola como pequeñas protrusiones o elevaciones. También en la areola recordar que hay músculo liso. Bueno, acá tienen entonces diferentes imágenes en una mama adulta inactiva, una mama durante el embarazo y en la posmenopausia. Se nota entonces que esto está no activo o no secretor porque se ven los conductillos terminales dentro de los lobulillos. En esta otra imagen que ven acá, se alcanza a ver secreción, ¿sí? En algunas luces, en otras no, pero se ve que en esas unidades están dilatadas y ya los alvéolos son muy grandes. Esto está en actividad. Y acá, en la posmenopausia, lo que ocurre es una atrofia del parénquima glandular, que ha quedado relegado a estas zonas, y un aumento proporcional del tejido fibroconectivo y adiposo. Bien, entonces, más ejemplos de glándulas inactivas y activas, o sea que esto sería a nivel de conductos mayores, estos serían los conductos terminales, y esto que ven aquí a la derecha, entonces no es más que una glándula en actividad con secreción. Recuerden que la secreción es de dos tipos en la mama, merócrina y apócrina es aquella secreción en la cual también interviene el citoplasma apical que se pierde de las células. Sabemos que la glándula mamaria es una glándula considerada sudorípara modificada, de tipo apócrina, así que bueno, remeda en la secreción a las glándulas sudoríparas apocrinas. Esto era lo que les decía hoy en cuanto a la anatomía y al drenaje linfático de los diferentes cuadrantes. Si nosotros dividimos con una vertical y una horizontal que trazamos a nivel del pezón, nos va a quedar dividida la glándula en realidad en 4 cuadrantes. Bueno, los cuadrantes internos
drenan hacia los ganglios de la cadena mamaria interna y los cuadrantes externos hacia los ganglios axilares, luego a los subclaviculares y de ahí a los supraclaviculares. Y estos otros a los mediastínicos. ¿Qué se considera? Bueno, digamos que el primer ganglio que recoge la linfa del grupo ganglionar lo consideramos como ganglio centinela. Es el primer ganglio de drenaje linfático afectado por metástasis, por ejemplo. Bueno, estas son algunas malformaciones o anomalías del desarrollo. Este sería el pezón invertido, que, bueno, tiene la particularidad entonces de que al estar invaginada la porción del pezón, esto en algunos casos puede dificultar la lactancia. Esto sería un pezón normal, esto es un pezón invertido, y esto es lo que les decía hoy, los tubérculos de Montgomery, que son protrusiones o elevaciones normales que están dadas por la presencia de glándulas sebáceas modificadas. Y luego están las mamas supernumerarias, que es la polimastia, o los pezones supernumerarios o múltiples, que se denominan politelia. Está completa la glándula, sería entonces polimastia. Si solo hay pezones supernumerarios, a eso se le llamaría politelia. Recordar que anatómicamente la mama también tiene una prolongación hacia la axila, así como una prolongación torácica, una prolongación axilar. Bueno, cuando hablamos de lesiones propiamente dichas de la glándula mamaria, en un esquema como el que ven acá, podemos ubicarnos de acuerdo a la anatomía, dónde se desarrollan con más frecuencia algunas de estas lesiones. Si vamos a la unidad dúctulo-lobulillar terminal, que está formada por acinos o alvéolos, conductillos terminales y conforman los lobulillos, sería esta zona, ¿sí? Que está interconectada con otras a través de estos conductos, que por último se fusionan para formar el galactóforo, y de ahí el seno lactífero al pezón. Esto es normal. Aquí tenemos el tejido adiposo, tenemos la presencia de sus unidades dúctulo-lobulillares terminales, que están interconectadas y van a drenar en un galactóforo. Varias de estas unidades y varios galactóforos se embocan en pezón. Y aquí debajo tenemos, entonces, según la ubicación, cuáles serían las lesiones o enfermedades que pueden ocasionar los distintos factores que ahora vamos a ver en la glándula mamaria. Por ejemplo, si vamos al sector más distal, que sería la unidad dúctulo-lobulillar, ahí se desarrollan principalmente los quistes y neoplasias benignas como los fibroadenomas en esa región. En esta otra, que es el conducto terminal o sea, el que se va a ramificar luego dentro del lobulillo, en este sector de este pequeño conductillo, se pueden desarrollar hiperplasias, casi todos los carcinomas en esta región, los papilomas de los pequeños conductos, las adenosis, todos se originan de este pequeño conducto, que va a formar parte de la unidad dúctulo-lobulillar terminal. Entonces, para recordar, en este sector terminal, fibroadenomas y quistes, en el conducto que forma la unidad dúctulo-lobulillar terminal, las hiperplasias, casi todos los carcinomas y los papilomas de los pequeños conductos. Bueno, si vamos a conductos un poco mayores, como este que ven acá, en este sector podemos encontrar papilomas con más frecuencia, ¿sí? Lo mismo que en el galactóforo, y a nivel del galactóforo también no olvidar que se puede desarrollar lo que es la enfermedad de Payet de la mama, que vamos a estudiar después con el cáncer de mama. En esta región puede haber mastitis periductales, puede haber en esta región adenomas del pezón y ectasias de los conductos. O sea que me parece útil este gráfico en el cual podemos ver cómo es la anatomía normal y debajo las lesiones que con frecuencia se desarrollan en esas partes de la glándula mamaria. Entonces, de nuevo en esta imagen tenemos representado un lóbulo normal. Fíjense que hay 3 unidades acá, dúctulo-lobulillares terminales, formando parte de este lóbulo, un conducto mayor que va a ir a formar el galactóforo y desembocar en el pezón. Entonces, dijimos, en este sector se desarrollan con más frecuencia las hiperplasias epiteliales, también los fibroadenomas,
en este otro sector más los papilomas, que ahí sobresalen a la luz. Y como ven, también en este sector, sobre todo a nivel de estos conductos pequeños, en la unidad dúctulo-lobulizar terminal, la mayoría de los carcinomas mamarios, ya sea in situ o invasivos. Y acá tenemos donde se desarrolla con más frecuencia, mismo lugar del fibroadenoma, el que se llama tumor filodes. En otros sectores, por ejemplo en la estroma, tejido conectivo estromal, tenemos también la posibilidad de desarrollar hemangiomas como benignos o hemangiosarcomas como malignos. Obviamente que faltaría también por aquí o acá la presencia de tumores benignos frecuentes como pueden ser los linfomas. Bueno, vamos a ver cuáles son las presentaciones clínicas de las enfermedades mamarias. O sea, cuáles serían los motivos de consulta más frecuentes. Como ven, mayoritariamente pueden ser nódulos o masas palpables en algunos casos, o bien telorrea, que es la secreción a través del pezón. En otros casos el motivo de consulta puede ser el dolor, lo que se llama mastalgia o mastodinia, puede ser cíclica o no cíclica, y también los fenómenos inflamatorios en menor proporción. O sea que pueden ser nódulos, o bien masas palpables, o a veces consultar por dolor o telorrea. En general, el 90% de las lesiones que tienen síntomas, por ejemplo, mastalgia, mastodinia, suelen ser lesiones benignas. Pero algunas otras, como ser, por ejemplo, lesiones unilaterales y hemorrágicas, bueno, con pérdida entonces de secreción hemática por pezón, eso puede corresponder a una neoplasia maligna. Y entonces dolor, nódulo palpable y secreción. Todo esto como motivo de consulta se ve con frecuencia. ¿Qué es la galactorrea? En realidad es la secreción entonces de leche a través del pezón y muchas veces se debe a un exceso de prolactina. Entonces, investigar en aquellos casos que es bilateral, la posibilidad de adenomas hipofisarios, hipotiroidismo, síndromes anovulatorios o bien la ingesta de ciertos anticonceptivos orales o antidepresivos, o sea, ciertas drogas que puedan generar en forma secundaria galactorrea. No siempre es un adenoma hipofisario, pero hay que tenerlo en cuenta por exceso de prolactina. Bien, vamos a ver el estudio que se hace, ustedes saben, como screening de la detección de las lesiones precursoras y el cáncer de mama. La mamografía. La mamografía nos da una buena imagen, entonces, de lo que está ocurriendo dentro del parénquima y el estroma de la mama. En mujeres jóvenes, en realidad hay mucha densidad, porque hay mucho tejido conectivo desarrollado. Por eso está este patrón radiológico que se llama radiodenso. Todo esto blanco que ven ahí es radiodensidad u opacidad aumentada en la mamografía. Y a veces esto dificulta la observación de microcalcificaciones o pequeños nódulos o masas dentro del parénquima. Por eso, en las mujeres jóvenes, en general, está más indicado hacer inicialmente una ecografía mamaria, porque la alta densidad que normalmente tiene la mama en mamografía puede dificultar la observación y la pesquisa de pequeñas lesiones o calcificaciones. De este otro lado, tienen el caso de una paciente de mayor edad, donde tenemos menor tamaño y menor número de lobulillos y de estroma interlobulillar que va siendo reemplazado por tejido adiposo. Entonces ahí las imágenes son, digamos, más radiolúcidas, si se quiere, no hay tanta densidad como se ve acá, sino que las imágenes más radiolúcidas permiten ver, observar microcalcificaciones o lesiones nodulares sospechosas. De ahí entonces que en mujeres muy jóvenes, por ahí está recomendado inicialmente la ecografía mamaria, y en la mujer adulta ya, y con una periodicidad anual, hacer entonces mamografías. Bien, ¿qué es lo que se puede detectar en las mamografías? Que se hace alrededor de, o comienza a hacer entre los 35 y 40 años periódicamente. Los hallazgos. Los hallazgos pueden ser densidades, pueden ser que existan entonces
zonas de mayor densidad. Y estas zonas de mayor densidad, como ven algunas acá, pueden corresponder a lesiones benignas o a lesiones malignas. Así que, por ejemplo, los quistes y los fibroadenomas generan estas densidades y los carcinomas también. Lo que ocurre es que, bueno, hay que apreciar bien el límite, el borde de estas opacidades y la presencia de microcalcificaciones pequeñas y agrupadas en el caso de los carcinomas de tipo ductal. Entonces, densidades, ¿sí? Se pueden observar, hiperdensidades, calcificaciones, que se van a dar sobre zonas de necrosis, secreciones y alienización estromal. Y algunas de estas calcificaciones podrán ser benignas, como se ven en estas lesiones, adenosis esclerosantes, quistes, fibroadenomas, o a veces en lesiones malignas, acá las microcalcificaciones en general son pequeñas, irregulares, agrupadas, en nidos o lineales. Eso nos puede indicar la presencia de un carcinoma ductal in situ inicialmente. Bien, entonces, prestar atención a las densidades mamográficas, las calcificaciones, y de acuerdo a su distribución y forma, podrán corresponder a lesiones benignas o a lesiones malignas. Las ecografías entonces son más, digamos, útiles para mujeres jóvenes, y en casos especiales se puede recurrir a la resonancia magnética, cuando las mamas son difíciles de observar, muy densas, y en ese caso puede requerir ese estudio. Bien, vamos a las lesiones mamarias no neoplásicas primero. No vamos a hablar inicialmente de neoplasias, sino de lesiones mamarias inflamatorias, en principio, y luego las que llaman lesiones epiteliales benignas, donde ahí tenemos tres tipos: alteraciones mamarias no proliferativas y cambios proliferativos, que pueden ser sin atipía o con atipía. Y dentro de las alteraciones mamarias no proliferativas, las llamadas enfermedades o alteraciones fibroquísticas, donde están los quistes, la fibrosis, la adenosis simple y los adenomas de la lactancia. Bien, bueno, vamos a desarrollar primero las inflamatorias. Dentro de estas lesiones inflamatorias vamos a hacer mención a las mastitis agudas, las periductales, ectasia de conductos, necrosis adiposa, mastitis granulomatosa y lobulitis linfocítica esclerosante. Bien, entonces lesiones inflamatorias, alteraciones mamarias no proliferativas o cambios o enfermedades proliferativas. Todo esto podemos encontrar dentro de las lesiones mamarias no neoplásicas. Vamos a las inflamatorias, que hay que recordar de las lesiones inflamatorias de la mama. En general son infecciones, otras pueden ser trastornos autoinmunes o provocados por cuerpos extraños. Dentro de las inflamatorias, sin lugar a dudas, primero la mastitis aguda, pero es rara que se vea fuera de la lactancia, ¿sí? Se puede ver durante la lactancia por grietas o fisuras a nivel del pezón, y acá la causa más frecuente suele ser el estafilococo, que en algunos casos muy severos puede generar abscesos. El estreptococo, en cambio, suele producir una mastitis más diseminada, no tan localizada entonces como el estafilococo. ¿Esto qué da? Bueno, clínicamente es una inflamación aguda, así que genera dolor, enrojecimiento o eritema, puede tener fiebre, y hay que hacer diagnóstico diferencial con una forma de cáncer de mama, que es el cáncer o carcinoma mamario inflamatorio. En segundo lugar, la mastitis periductal, también conocida como absceso subareolar recidivante. Se ven mujeres fumadoras. El inicio está en una metaplasia escamosa del seno lactífero, y eso me va a generar un tumor eritematoso, doloroso y recidivante. Pero es una lesión inflamatoria, no neoplásica. Luego está la ectasia de los conductos, llamada también mastitis de células plasmáticas, sobre todo en multíparas, alrededor de los 60 años. Mujeres que ya han amamantado, puede aparecer un nódulo periareolar y suelen desarrollar derrame por el pezón en un porcentaje aproximado de 20%. La necrosis adiposa o grasa, siempre acompañada de un antecedente de trauma, algún traumatismo local, y el diagnóstico diferencial tiene que ser el carcinoma por las retracciones que pueda ocasionar sobre la piel. Luego están las mastitis granulomatosas. Recuerden la tuberculosis, ¿sí? Puede generar una mastitis crónica. La sarcoidosis,
enfermedad como la enfermedad de o granulomatosis de Wegener, y a veces la presencia de cuerpos extraños como el piercing puede generar una mastitis granulomatosa. Hay una forma que es la mastitis lobulillar granulomatosa, que es una respuesta por hipersensibilidad a antígenos expresados durante la lactancia. Por último, la mastopatía linfocítica, que sería una mastitis o lobulitis autoinmune, que se ve en muchos casos de enfermedades autoinmunes, o también, obviamente, en diabetes tipo 1 pueden tener mastopatía linfocitaria. Vamos a la aguda, generada por estrepto o estáfilo, más comúnmente, que puede generar un absceso. Así se la ve, siempre asociada a la lactancia, por fracciones y traumatismos a nivel del pezón, penetra el microorganismo y genera una mastitis aguda que se puede abscedar. Tratamiento, antibióticos, y eventualmente si hay un absceso hay que drenarlo. Esta es, bueno, la enfermedad de Suska o mastitis periductal o absceso subareolar recidivante. En realidad también en los libros la menciona como metaplasia del conducto o de los conductos galactóforos. Fíjense que hay un cambio de epitelio, de ese epitelio cúbico alto a un epitelio estratificado plano, se obstruye ese conducto, la acumulación de secreción va a generar después por infección muchas veces un absceso que puede drenar en la areola a través de una fístula. Entonces, esto se llama absceso subareolar recidivante o enfermedad de Suska o mastitis periductal. Se ve mucho en mujeres fumadoras y a veces asociada a una deficiencia de vitamina A. Bien, acá tienen lo mismo, esto es una enfermedad de Suska o mastitis periductal, y se ha formado aquí un absceso que luego en algún momento puede fistulizar. Esta es la ectasia de los conductos, mujeres de 50 a 60, multíparas, no se asocia con el tabaquismo, produce en realidad una inflamación con retracción cutánea del pezón y una secreción espesa, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con el carcinoma, ¿no? Por esa induración que puede quedar, áreas blanquecinas, induradas, irregulares, con inflamación crónica y fibrosis, como se ve ahí. Acá tienen más imágenes de ectasia de conductos, una gran dilatación con detritus, macrófagos y presencia de células plasmáticas, también macrófagos. Esta es la necrosis adiposa o de la grasa, que se ve después de traumatismos en la mama, ¿sí? A veces puede pasar inadvertida, pero se genera una zona indurada con retracción que hay que diferenciar, obviamente, de el carcinoma de la mama. Pero acá el antecedente ayuda mucho. Suele verse entonces unas zonas quísticas también con necrosis adiposa y una respuesta de células histiocitarias, espumosas y células gigantes multinucleadas. Dijimos también enfermedades sistémicas pueden verse en la mama, algunas por micobacterias, otras por prótesis o piercing, o la llamada lobulillar, por hipersensibilidad, que dan estos cuadros inflamatorios crónicos dentro de la glándula y hay que diferenciarlos de otras patologías. Esta es la linfocitaria o lobulitis linfocítica, asociada, por ejemplo, a diabetes, puede verse, donde hay linfocitos. También en la tiroiditis autoinmune se pueden ver estos cuadros con un estroma colagenizado, con conductos y lobulillos atróficos y un infiltrado linfocitario. Bien, bueno, dejamos de lado las inflamaciones y entramos en el segundo grupo, que eran las alteraciones o cambios mamarios no proliferativos, antes llamados enfermedades fibroquísticas. Esta es una entidad muy frecuente de ver y los cambios pueden ser bilaterales. Algunas pueden cursar con dolor, otras con formaciones como venoide, quistes o fibrosis, pero histológicamente se caracterizan por formaciones quísticas, con metaplasia apocrina la mayoría de las veces, fibrosis por material extravasado de quistes rotos y adenosis. La adenosis es un aumento en el número de acinos por lobulillo, es decir, una hiperplasia que hace que aumente el número de acinos por lobulillo.
como se ve en el embarazo, pero en el embarazo es un fenómeno fisiológico. Ocurre que acá suele haber quistes asociados a fibrosis más proliferación de tipo adenosis. También existe una entidad que se la suele englobar o situar acá, que es el adenoma de la lactancia. En realidad sería una respuesta local exagerada, pero podría estar considerada dentro de estos cuadros de adenosis. Bien, vamos entonces a estas alteraciones fibroquísticas que, perdón, voy a correr esto ahí. Estas alteraciones fibroquísticas no proliferativas. Muchas veces a la palpación aparecen varios nódulos o mamas aterronadas, irregulares. Se puede ver radiológicamente en las mamografías una mama densa con quistes y histológicamente corresponden a hallazgos benignos. Acá tenemos la unidad dúctulo-lobulillar terminal normal, este conducto pequeño que se ramifica y genera estos conductillos terminales que luego, cuando la mama entra en secreción, se van a convertir en alvéolos verdaderos. Pero es importante recordar que en estos conductillos pequeños, antes de ramificarse, este conducto terminal contiene muchas células madre, que serían responsables de varias lesiones que vamos a ver dentro de las lesiones también proliferativas y el cáncer mismo de la mama. Esta región es una región muy lábil, entonces, donde pueden desarrollarse estas lesiones. La unidad dúctulo-lobulillar terminal. Entonces, a partir de estas unidades se van a generar quistes, otras veces fibrosis y otras veces hiperplasias. Estos son cambios entonces fibroquísticos no proliferativos y benignos. Digamos que la posibilidad de que esto se transforme en cáncer es baja, así que no es una enfermedad considerada como precancerosa. Vamos a la siguiente. Bien, dentro de estas fibroquísticas no proliferativas, algunas son bastante exageradas, pueden ser quistes así como este que se ve acá, que toma una coloración azulada, se llama quiste azul, y suelen verse en la histología el cambio del epitelio por este epitelio apocrino, y a esto se le llama metaplasia hidrosadenoide o apocrina en los quistes que están a su vez rodeados de tejido fibrótico. Los quistes pueden ser múltiples, uni o bilaterales, con un epitelio de tipo apocrino muchas veces, y un contenido turbio que se puede calcificar, y esto genera calcificaciones y que pueden ser visibles con las mamografías. A veces hay cambios fibroquísticos tan intensos que dan este aspecto. Bueno, acá se ha resecado esta lesión y tiene un aspecto como si fuese un queso suizo por las dilataciones quísticas múltiples que pueden llegar a tener. Bien, en la histología sí, los quistes muchas veces están revestidos por un epitelio con cambios apocrinos bien evidentes, citoplasma eosinófilo. Quistes con a veces formación de pseudopapilas y una metaplasia apocrina. Acá vemos fibrosis rodeando estas unidades, es otro de los hallazgos que puede presentar esta enfermedad fibroquística, por eso se llama cambios fibroquísticos, y acá alcanzamos a ver muy bien lo que es la metaplasia apocrina que reviste a los quistes. Citoplasma eosinófilo granular abundante y núcleos redondos. Bien, el otro cambio fibroquístico dentro de esta enfermedad no proliferativa es la adenosis, que dijimos que era el aumento de acinos por lobulillo. Esto es un cambio fisiológico que se ve durante el embarazo. Los acinos aparecen grandes, no distorsionados, con un epitelio que puede llegar a ser cilíndrico, pero no hay atipia. Y hay distintas formas de adenosis. Muchas de ellas tienen calcificaciones también, presentan calcificaciones, pero no con las características de las calcificaciones que se ven en el cáncer. O sea que hay que tener en cuenta que estas lesiones pueden coexistir quistes, fibrosis y adenosis. Son cambios no proliferativos en la mama y pueden ser uni o bilaterales. Bien, no hay atipía.
Este es el llamado adenoma de la lactancia, que sería un foco de parénquima mamario con una respuesta exagerada ante estímulos hormonales, que suele verse en la región más distal de los conductos relacionados con la areola y el pezón. Bien. Bien, estas son imágenes entonces de los preparados histológicos de la enfermedad o cambios fibroquísticos de la mama no proliferativos. Se ven bien los quistes en los conductillos esos terminales dentro de lo que era el adenómero, ahí surgen, y el tejido conectivo fibroso que los rodea. Así que acá hay fibrosis y hay quistes en estos campos. Siguen viéndose quistes y fibrosis. No hay zonas de adenosis, al menos todavía. Quizás acá se está desarrollando adenosis, pero acá se ve un gran quiste y fibrosis. Bien, acá sí aparece algo de adenosis, como se ve ahí, una proliferación como microglandular, siempre con la presencia de la doble capa celular, las células luminales secretoras y las basales o mioepiteliales. ¿Sí? Lo que pasa es que esto cuesta identificarlo acá y por eso tenemos muchas veces que hacer marcadores para reconocer las mioepiteliales. Bien, vamos a los cambios ahora o enfermedades proliferativas, que pueden ser sin atipías o con atipías. Son lesiones no clonales, así que todavía no podemos hablar de cáncer, ¿sí? No lo son. Son lesiones que en algunos casos pueden conducir al carcinoma, ¿sí? Una mayor predisposición, digamos, pero no son malignas. Y ahí tenemos la hiperplasia policlonal epitelial, la adenosis esclerosante, la lesión esclerosante compleja o cicatriz radiada, los papilomas, y podemos incluir a la ginecomastia, que se ve obviamente en mama masculina, por aumento del tamaño de la mama, sobre todo de los conductos. Y las lesiones con atipía, y estas sí tienen mayor, digamos, frecuencia de transformación, son las hiperplasias epiteliales ductales y lobulares atípicas. Acá ya la proliferación es clonal, tiene algunas características próximas a lo que va a ser un carcinoma in situ. Bien. Bueno, vamos entonces a las proliferativas sin atipía. Dijimos la hiperplasia, no es más que un cambio adaptativo que ya conocen, de los epitelios, aumenta el número de células, siempre conservando las dos o los dos tipos celulares. Luego hay una forma que se llama adenosis esclerosante, que ahora la vamos a ver aquí. Lesión esclerosante compleja o cicatriz radiada, esta es más compleja todavía y puede confundir con el carcinoma. Y muchos de los papilomas intraductales que ven acá también entran dentro de esta categoría. Pueden ser de un conducto o de varios conductos. Bien, presten atención a este que vamos a ver aquí delante, que creo que sigue ahora. ¿Sí? Hiperplasia de los conductos. Vamos a referirnos a esto. Van a ver conductos de pequeños a medianos que se rellenan, por así decirlo, de células, pero dejan hendiduras. Dejan hendiduras en la periferia, sobre todo, y siempre se distinguen células luminales y células basales mioepiteliales. Así que esta sería la unidad dúctulo-lobular terminal, donde dijimos que estaban esas células madre que podrían generar este tipo de lesiones. Acá están las hiperplasias ductales, entonces vemos que cada uno de estos pequeños conductos terminales, ¿sí?, aparecen agrandados, con hiperplasia, y se forman puentes, quedan hendiduras. Estos puentes suelen tener células que siguen una misma dirección y sentido, si uno las estudia bien. No son puentes rígidos, como el que puede verse en los carcinomas, sino que serían puentes, digamos que donde sus células siguen la dirección o trayecto del mismo. Bien, entonces, estas son las hiperplasias. Obviamente que cuando hay una hiperplasia importante va a haber aumento de la densidad mamográfica. Es una de las formas de detectarlas entonces en las mamografías. Vean estas. Es un conducto el cual está relleno casi totalmente, aunque quedan hendiduras, ¿sí?, por células que han proliferado. Una hiperplasia de los conductos, que algunos las pueden gradificar leves, moderadas a floridas,
pero siempre dejando hendiduras. Y estos puentes suelen tener células que cursan en forma paralela al puente, no en forma rígida. Y siempre la población heterogénea de células luminales y miopiteliales. A esto también se lo conoce como epiteliosis. O sea, epiteliosis sería sinónimo de hiperplasia epitelial, en este caso sin atipia. Bien. La adenosis esclerosante es una variante, si se quiere, de la anterior, porque hay adenosis, existe adenosis, hay proliferación de conductos pequeños, sí, pero hay mucha fibrosis acompañante. Esta lesión puede ser palpable, da una densidad o radiodensidad aumentada y suelen tener calcificaciones. Entonces, hay fibrosis que distorsiona la adenosis, y esa sería un poco la definición de adenosis esclerosante. O sea, adenosis con esclerosis. Y cuidado porque esto puede traer algún problema diagnóstico en algunos casos en las congelaciones que se hacen intraoperatorias. Porque el que ve en forma rápida en un corte grueso puede confundirlo con un carcinoma invasor de la mama. Es una de las lesiones difíciles de hacer en la congelación. Muchas de estas lesiones terminan siendo diferidas. Diferido significa el estudio que se hace después y se da un informe a los días o a la semana. Porque a veces es muy difícil expedirse en este tipo de lesiones que tienen tanta fibrosis y distorsión. Bien, fíjense, esta todavía es más difícil, que se llama lesión esclerosante compleja o cicatriz radiada. Acá hay adenosis, sí lo hay, claro, pero una distorsión muy grande generada por la fibrosis que va desde el centro hacia la periferia. Y esto me está dando un patrón radiado, ahí que se lo conozca como cicatriz radiada. Es muy difícil también, y se puede confundir con cáncer en las mamografías, porque tiene una forma de distribución estrellada en los bordes. ¿Ven? La macroscopía también es confusa, parece un cáncer, pero después la microscopía aclara porque hay una lesión central fibrosa con algún atrapamiento de pequeños conductos y una extensión de esa fibrosis y conductillos hacia la periferia. De todas maneras, esto es una lesión imposible prácticamente de definir en la congelación y debería ser diferida para el estudio posterior con múltiples cortes y también con la inmunomarcación si es necesario. O sea, lesión difícil, la lesión esclerosante compleja o cicatriz radiada. Luego están los papilomas intraductales, en general se ven bien, dentro de conductos dilatados ven frondas o ejes conectivos vasculares revestidos de un epitelio con doble capa celular. Así que ahí no habría grandes problemas. Cuidado porque existen carcinomas papilares intraductales. Entonces hay que diferenciar estos que son benignos de lo que realmente es un carcinoma papilar intraductal. Pero bueno, acá el hecho de tener la doble capa celular, las mioepiteliales, basales y las luminales, favorece el diagnóstico de benignidad. Estos pueden manifestar secreción por el pezón. El 80% del motivo de consulta puede ser la telorrea. Y a veces también la pérdida de material hemático, ¿no? a través del pezón. Bien. Este es el adenoma del pezón, que hoy lo describimos como una proliferación exagerada, entonces, por estímulo hormonal. A veces también puede traer problemas de interpretación, ¿no? Hay que tener cuidado. Y luego los cambios mamarios proliferativos, ya si con atipía, estos tienen atipía, cambios mamarios proliferativos con atipía, y estos están muy cerca de lo que es el carcinoma in situ. Así que hay cambios mínimos para estudiar. Esto sería una hiperplasia de conductos que parece una epiteliosis como la que vimos hoy, pero acá si se generan puentes, estos puentes son mucho más rígidos, se los llama puentes romanos, más rígidos, las células no corren paralelas al eje del puente. Y suele haber cierto grado, obviamente, de atipía para poder definirlas. Bien, generalmente son hallazgos incidentales, como dice acá, ¿no? Estas pueden acompañarse de densidades, así que es más frecuente de verlas, quizás, o sospecharlas en los estudios por imágenes. Pero estas pueden pasar inadvertidas, que es
porque acá lo que prolifera es más distal todavía que esta, ¿sí? A nivel del lobulillo. Y a esta se le llama hiperplasia lobulillar atípica, que generalmente es un hallazgo incidental. Bien, fíjense las hiperplasias atípicas de los conductos, sería esta. Tiene puentes, tiene hendiduras, se parece a una hiperplasia sin atipías, pero bueno, justamente la población tiende a ser más monomorfa. Acá los dos tipos celulares dejan de estar, o por lo menos se los ve mucho menos, y los puentes son más rígidos. Así que esto es una hiperplasia ductal con atipía, parecido a un ductal in situ. Hay cribas, hay micropapilas. Es este tipo de lesión. Y de este otro lado tienen la hiperplasia lobulillar atípica, que es parecido a un carcinoma lobulillar in situ, pero por convención se considera de que no compromete más del 50% del lobulillo. Esa es la hiperplasia lobulillar atípica. Y suelen tener pérdida de expresión de la caderina E, que, bueno, ustedes saben, la caderina E es una de las moléculas de adhesión, así que eso se pierde en este tipo de células. Que también la pérdida de la expresión de caderina E está presente en el carcinoma lobulillar in situ. Es decir, estas dos lesiones, de hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica, son lesiones que están muy cerca de lo que es el carcinoma ductal o lobulillar in situ. Son precursores. Luego hay una atipía epitelial plana que a veces acompaña a las hiperplasias ductales o lobulillares, y lo que encontramos es en la unidad dúctulo-lobulillar terminal dilataciones con presencia, dilataciones quísticas o microquísticas con presencia de acinos que están revestidos por una a dos capas de células epiteliales que tienen cierto grado de atipía. Así que bueno, hay que tenerlos en cuenta porque en general estas lesiones de atipía epiteliales planas pueden acompañar a las anteriores que mencionamos de hiperplasias atípicas. Bien. Bueno, ¿qué importancia clínica tiene el hallazgo de estas lesiones o alteraciones epiteliales? Bueno, algunas enfermedades benignas de la mama, como la hiperplasia atípica, la consideramos todavía no es un cáncer, pero tienen o me marcan a mí la posibilidad de tener mayor riesgo para desarrollar cáncer de mama. Sería que estas son consideradas como lesiones marcadoras de riesgo, más que premalignas en sí, porque si yo las dejo evolucionar, no sabemos si todas terminan en cáncer, pero si están presentes, yo la puedo considerar un marcador de riesgo para padecer cáncer. Esto lo vamos a ver después también, lo que son marcadores de riesgo, como por ejemplo los melanomas y los nevodisplásicos de la piel. No todos los nevodisplásicos se van a convertir en melanoma, pero sí la presencia de nevodisplásicos a mí me indica que ese paciente tiene mayores posibilidades de desarrollar un melanoma. Bueno, esto es algo similar. Estas lesiones que son atípicas, pero son hiperplasias, me están marcando una mayor susceptibilidad, son marcadores de riesgo, más que premalignas en sí. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Se escucha y se ve bien? ¿Se Sí. escucha y se ve? Sí, sí. Bueno, paso. Bueno, vamos entonces un poquito más a considerar estas lesiones. Alteraciones mamarias no proliferativas, que son las fibroquísticas, proliferativas sin atipía, proliferativas, perdón, con atipía, y los carcinomas in situ. De acá a acá hay un paso, ¿no es así? Muchas de estas se pueden transformar en carcinomas in situ. Muy bien. ¿Qué podemos decir? Que las alteraciones no proliferativas en general, estas que son no proliferativas, los quistes, las hiperplasias leves, las adenosis, los fibroadenomas, estas no aumentan el riesgo de cáncer en general. Pero las proliferativas, sin atipías, o sea, estas hiperplasias, adenosis, papilomas, lesión esclerosante compleja, estas aumentan el riesgo entre 1,5 y 2.
Mientras que aquellas como estas, proliferativas con atipía, aumentan el riesgo todavía más. Todavía más que estas otras. Es decir, en la medida que nos acercamos al carcinoma in situ, la proliferativa típica podemos decir que aumenta entre 4 y 5 veces más el riesgo de padecer un cáncer. Bien. Entonces, sin mayor riesgo, las hiperplasias leves, los quistes, la fibrosis, la metaplasia apocrina, cambios no proliferativos. Prácticamente no tienen mayor riesgo. Es muy bajo. Hay algunas que tienen alto riesgo de desarrollar carcinoma invasor, y acá entran a jugar las hiperplasias, adenosis esclerosante, y obviamente mucho más riesgo las hiperplasias atípicas que pueden desarrollar o asociarse a un carcinoma invasor. La historia familiar obviamente multiplica los riesgos relativos, es decir, si hay casos en la familia todavía se multiplican más los riesgos de padecer cáncer. Bien, dejamos las lesiones entonces inflamatorias, los cambios no proliferativos y los proliferativos que podían ser sin atipías o con atipías. De todos ellos, los que aumentaban más la incidencia de cáncer invasor, obviamente, eran los cambios proliferativos con atipías. Entonces, entremos al carcinoma de la mama. Por convención, todavía sigue usándose el término de carcinoma de la mama, pero si uno es más estricto, ¿cómo llamarían ustedes a la variante histológica de este tumor maligno en la mama? ¿Qué nombre sería el más preciso? Adenocarcinoma. Claro, lo más preciso sería adenocarcinoma, pero por convención y costumbre quedó acuñado el término de carcinoma mamario. Más estrictamente sería un adenocarcinoma. ¿Y es el cáncer fuera de los cutáneos? ¿Fuera de los que se desarrollan en la piel? Por ejemplo, en la piel se puede desarrollar un carcinoma vasocelular, un epidermoide, un melanoma. Dejando de lado todos esos que son de la piel, podríamos decir que es el más común que pueden padecer las mujeres. 1 de cada 8 que logren vivir hasta los 90 años puede desarrollar un cáncer de mama. Y 1 de cada 5 se puede morir por cáncer de mama. De ahí la importancia de conocerlo bien. Segunda causa de muerte por cáncer. La mortalidad disminuyó en parte, es cierto, porque, bueno, por el diagnóstico temprano, el uso de las mamografías, los nuevos tratamientos y el diagnóstico anticipado de carcinomas in situ, eso ha hecho que mejore un poco lo que es la sobrevida y bajó la mortalidad. Pero es muy frecuente también en nuestro medio, muy raro que aparezcan mujeres muy jóvenes, muy raro antes de los 25 años, y la edad media de presentación está en los 64 años, aproximadamente 64, 65 años es la edad promedio de mayor frecuencia de presentación. Bien, y muchas veces también, bueno, se ve modificada por el tratamiento hormonal sustitutivo en la posmenopausia, que bueno, es un factor de riesgo para padecer cáncer de mama, ¿no? El hecho de suprimir esos tratamientos ha mejorado en cierta forma la aparición del carcinoma mamario y del riesgo de muerte por cáncer de mama. Bien, vamos a la siguiente. Factores de riesgo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo dentro de la epidemiología del cáncer de la mama? Obviamente, predomina ampliamente en la mujer, aunque los hombres pueden padecer cáncer de mama. Edad de incidencia, dijimos 65, algunos la ponen un poco más allá, raro antes de los 25 años. La historia familiar es importante, ya que hay que ver si hay familiares de primer grado que han padecido cáncer de mama, mutaciones germinales, en los genes de células germinales también tiene importancia, la menarca temprana y la menopausia tardía, eso significa un periodo muy largo en el cual entonces van a estar expuestos a la acción de los estrógenos, el embarazo después de los 35 años, ya son mamas en riesgo, lesiones previas, muchas de ellas las hiperplasias atípicas, como dijimos, tienen que ver con la mayor frecuencia de cáncer de mama. Bueno, alguna distribución geográfica, sí,
más frecuente en América y en Europa. Algo también con la raza, pueden encontrar algunas diferencias que pueden ser más o menos agresivas. La acción de los estrógenos, dijimos, la terapia de reemplazo aumenta el riesgo de cáncer de mama. O sea, utilizar estrógenos en la posmenopausia como tratamiento de mantenimiento, bueno, significa mayor incidencia de padecer cáncer de mama. La densidad radiológica, hoy más o menos hicimos algo de mención, cuando la mama es muy densa, tiene mucho tejido conectivo acompañante, tiene mayor chance o mayores posibilidades de desarrollar cáncer. La radiación, obviamente, también, y otros pueden ser el carcinoma in situ en una mama contralateral, el alcohol, la obesidad. Fíjense que lo que está en rojo son factores de riesgo, lo que está en verde son factores que disminuyen el riesgo. Bien. Bueno, ¿cuáles serían estos factores entonces si los analizamos un poco más? Los factores genéticos. Ay, ¿qué pasó? Se cortó el... A ver. Desapareció la presentación, ¿no es así? Sí, Sí, profe, se sí. cortó. Ahí va. ¿Volvió? ¿Está? No. Se está cargando, creo. No, no volvió. ¿Están ahí? ¿Se escucha? Sí, sí. Profe, Se, se se escucha. está cargando. O sea, no sé si se está cargando o... ok. Por ahí se interrumpió la conexión, quizás. ¿Ahora se ve? No, no. Si no, No, intente se volver volvió a a ponerlo. interrumpirse el... inténtelo de nuevo, a ver qué pasó. Algo ocurrió. ¿Volvió? Ahora No sí. está Sí, ahí, profe, no está Ahí, visible. ahí volvió. ahí Está visible. sí. ¿Qué cosa pasa? ¿Ahora sí? Sí, sí, ya volvió. No, pues Sí, ahora sí. por ahí se entrecorta la voz. Bueno, se entrecorta la voz, se debe haber cortado la transmisión. Bueno, fíjense ustedes que hay factores heredados y adquiridos, ¿no es así? Y acá entran a jugar estos genes de susceptibilidad. Se los voy a hacer un poco más corto, que es el BRCA1 y BRCA2. ¿Mm? Son genes de susceptibilidad que tienen mucho que ver con el cáncer de mama heredado, sobre todo el BRCA1. También interviene este gen, que ya la conocen, que es P53, PTEN, en distintas entidades, Lifromeni, en Cauden, también el STK11 en Poisson-Siegers, el CDH1 en cáncer difuso gástrico, y en este caso también el PALP-B2 en cáncer de mama hereditario, el ATM. Es decir, hay varios genes, ¿sí? Mutados y heredados que se asocian con el cáncer familiar. Sobre todo estos, recuerden el BRCA1 y BRCA2, de alta penetrancia. Bien, y hay factores adquiridos ambientales, donde entran a jugar también estos genes. ¿Sí? El BRCA1 sobre todo, pero también el P53, el HER2 tiene que ver en algunos casos, las hormonas, es decir, los estrógenos. El estímulo estrogénico ya es conocido que genera la producción de factores de crecimiento que pueden promover el desarrollo de tumores a través de mecanismos paracrinos y autocrinos. Así que el efecto estrogénico es muy importante en la patogenia del cáncer de mama, sobre todo en las formas esporádicas adquiridas. Y la radiación y los químicos también. Entonces, factores de riesgo: sexo femenino, obviamente, aumento de la edad, mutaciones germinales, antecedentes familiares, alta densidad en las mamografías, son factores de riesgo, mutaciones germinales, radiación, antecedentes familiares también, menarca temprana, menopausia tardía por el efecto estrogénico prolongado, la nuliparidad también es un factor de riesgo, ausencia de lactancia materna también incrementa el riesgo, tratamiento hormonal exógeno con estrógenos también aumenta el riesgo, obesidad después de la menopausia
Bueno, también inactividad física y elevado consumo de alcohol también está relacionado con aumento de riesgo. Entonces, recuerden estos factores de riesgo. Los principales hacia arriba: sexo, obviamente, aumento en la edad, mutaciones germinales, antecedentes familiares, alta densidad mamaria, efecto de los estrógenos, no se olviden. Y bueno, y han surgido una serie de clasificaciones del cáncer de mama. Están las tradicionales histológicas y luego las clasificaciones que son o se basan en cambios biomoleculares. Ahora lo vamos a analizar esto en detalle. En las últimas ediciones ya está muy bien explicado del libro de Robbins. Y tenemos que prestar mucha atención a la expresión o no expresión de determinados genes. Y entran a jugar lo que ven acá. La expresión genética en los cánceres de mama, a través de una técnica de microarreglos en micromatrices, ¿sí? Se han detectado las alteraciones del ARN mensajero y la expresión de proteínas. De ahí surgieron unos subtipos de cáncer de mama que se relacionan bastante bien con la morfología, pero los consideramos de tipo luminal A, luminal B, HER2 positivos y de tipo basal-like o basaloides, triples negativos. Vamos a ver en qué consiste esto. ¿Sí? Esta expresión de luminales, cuando yo digo son luminales, es porque expresan receptores estrogénicos, muchos de ellos también progesterona, sobre todo el luminal A, y son HER2-Neu, que esta es una proteína, en realidad un gen que genera una proteína que actúa como un receptor truncado. Así que estos primeros grupos, que son los luminales, tienen positividad para receptores de estrógeno y progesterona y negatividad para el HER2-Neu o SERV2. El luminal B también tiene expresión menor para receptores de estrógeno y progesterona, pero tienen elevado índice de Ki67, que es un marcador de proliferación. Quiere decir que entre un luminal A y un luminal B, si bien los dos expresan receptores de estrógeno y progesterona, dentro del luminal B, por eso están subclasificados, el Ki67 me está marcando mayor proliferación. O sea que las células proliferan más. Luego están aquellos que son receptores de estrógeno y progesterona negativos, pero expresan HER2-Neu o SERV2. Y el otro grupo final es el llamado basaloide o basal-like, ¿no? O triple negativo, donde son negativos los receptores de estrógeno y progesterona y de HER2 también. Esto es importante porque hay una correlación con la clínica, con la histología en parte, vamos a ver, y con el tratamiento. Bien, y acá lo que vemos son mutaciones asociadas a predisposición hereditaria del cáncer de mama. Dijimos hoy que los genes que más estaban mutados en cáncer de mama, tanto en la forma familiar como en la forma esporádica, ahora de nuevo se cortó, ¿sí? No están viendo, ¿no? No, profe, No, se salió. No se ve. Se salió. No. Vamos a volver a compartir, a ver qué pasa. Ahora me dicen si se ve, por favor. ahí se ve, Ahí profe. se ve. Ahí cargo. A ver, Mm. volvamos a... ¿Te hago una consulta? Cuando vuelvo. A ver. ¿No ven, no? Sí, se ve. Sí se ve. Me escuchan, pero no ven la... Ah, ¿volvió? Sí. Sí, Sí, volvió. volvió. Les Se decía le que escucha todo, estos sí. genes de susceptibilidad... Bien. ¿Y me están escuchando? Sí. 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 Bien. Estos genes de susceptibilidad
BRCA1 y BRCA2, que se ven en formas familiares, pero también los esporádicos. Son las mutaciones que se suelen ver. Luego está el P53, que se los ve asociado a ciertos síndromes, también, el PTEN también. Todos estos genes que ven acá entonces son mutaciones que se pueden ver en los cánceres de mama. Bien, estos otros también. Vamos a seguir con la próxima que me interesa mucho que la vean, que es esta. Las 3 vías principales en la patogenia del cáncer de mama que no tienen que dejar de conocer. Tienen a la izquierda allí mama normal, bueno, en la cual pueden surgir mutaciones germinales, como dijimos en el BRCA. Eso me puede generar una atipia epitelial plana, una hiperplasia ductal atípica, un carcinoma in situ y posteriormente un carcinoma invasor. Fíjense que esta línea que ven acá, histológica por así llamarla, involucra una serie de mutaciones, sobre todo de BRCA. Primero una hiperplasia epitelial plana, luego una hiperplasia ductal atípica, un carcinoma in situ y un carcinoma invasor. Esta vía que ven aquí arriba, en amarillo, son vías positivas para receptores de estrógeno. Quiere decir que si yo hago inmunomarcación acá, voy a encontrar que estas células responden al marcador. Es decir, están expresando receptores estrogénicos. Bien. Esta otra línea que ven acá es otra posible, entonces, sucesión de eventos que pueden surgir. Son mutaciones, sobre todo en P53 y en determinados cánceres familiares. Amplificación del HER2. No hay una lesión precursora identificada que me da un carcinoma in situ ductal y de ahí un carcinoma invasor positivo para HER2, pero suele ser negativo para receptores de estrógeno y progesterona. Y la tercera posibilidad es que de esta mama normal surjan mutaciones, por ejemplo en BRCA1, ciertos cánceres familiares, mutaciones también de P53, inactivación de algunos genes de susceptibilidad, la formación de carcinomas ductales in situ y el desarrollo final de un cáncer invasor de tipo triple negativo. Negativo para receptores de estrógenos, negativo para progesterona y negativo para HER2-neo. Entonces, recuerden por favor estas 3 vías posibles de desarrollo de cáncer de mama a partir de una mama normal. Vías positivas para receptores de estrógenos que me dan una forma luminal de carcinoma invasor, podrá ser luminal A o luminal B. El B recuerden que tiene más proliferación que el A. Luego, la segunda vía posible son vías que no expresan tampoco receptores de estrógenos ni de progesterona, pero sí tienen amplificación y sobreexpresión del HER2-neo. Positivo para HER2-neo. Segundo grupo. Y el tercer grupo posible, que tienen mutaciones de BRCA1, mutaciones de P53, ductal in situ y cáncer de mama invasor de tipo triple negativo. Negativo para estrógenos, progesterona y HER2-neo. ¿Estamos? O sea que esto, por favor, les pido que lo estudien bien. Son las vías posibles de desarrollo de cáncer de mama relacionadas con la expresión de receptores y de HER2. Bien, ¿qué tenemos acá? Bueno, no es más que lo mismo. Es decir, acá tenemos la forma luminal, positivo para receptores, negativo para HER2. Tenemos la forma de HER2 positivo y negativo para receptores. Y el triple negativo, donde es negativo para receptores de estrógeno, progesterona y HER2. A este se le llama también basaloide. Fíjense que si yo comparo estos grupos, voy a encontrar algunas diferencias. En cuanto a las posibilidades de metástasis, todos lo pueden hacer, pero quizás haya alguna diferencia entre los tipos de mayor frecuencia de metástasis. La respuesta a la quimio también es variable. Los grupos más afectados también son distintos en general. Y vamos a ver los tipos histológicos. Esto es importante porque están relacionando. Entonces, la clasificación biomolecular con la clasificación histológica. Vamos a ver el primer grupo, el luminal. Los luminales suelen ser histológicamente tubulares, lobulillares, mucinosos o papilares. ¿Sí? Bien.
Los positivos para HER2 y negativos para receptores estrógeno y progesterona son algunos apocrinos y algunos micropapilares. Y en este último grupo, que es el triple negativo, sobre todo vamos a encontrar unos tipos metaplásicos y el llamado carcinoma medular. ¿Bien? Entonces, existe cierta correlación entre la histología y la clasificación biomolecular. Bueno, esto no es más que para que sepan que esto se puede determinar con hibridización in situ e inmunistoquímica de este otro lado, ¿sí? Los que son negativos para HER y los que son positivos para HER. Cuando se hace la inmunistoquímica, cánceres positivos para HER2-Neu van a ser positivos en su membrana. O sea que la membrana que ven acá, que está bien demarcada en color marrón, me está dando una alta positividad para HER2-Neu. Bueno, y estas son enfermedades síndromes, que están asociados a cáncer de mama, entre otros, porque también hay pacientes que hacen cáncer de mama y cáncer de tiroides, en el caso, por ejemplo, que tienen acá de lo que es la enfermedad o síndrome de Cowden. Por ejemplo, la coexistencia de triquilemomas con cáncer de mama, cáncer de tiroides, que se puede ver en estos pacientes. Y otra de las enfermedades, si esta la paso, me deja pasar, va a ser, por ejemplo, el Poids-Jägers. En Poids-Jägers recuerdan entonces la presencia de múltiples pólipos que tenían estos pacientes, que podían extenderse por el intestino, delgado también, la melanosis mucocutánea, los pólipos eran amartomatosos. Bueno, algunos de estos obviamente tienen mayor posibilidades de desarrollar adenocarcinomas de colon, de páncreas, de mama, de pulmón, de ovario, fíjense ustedes. Bueno, vamos a dejar estas asociaciones o síndromes y entramos un poco en lo que es la carcinogénesis y progresión tumoral. ¿Cómo hago yo para entender cuál es el desarrollo del cáncer de la mama? Bueno, hay diferentes teorías que tratan de explicarlo. Una, ustedes recuerdan que les dije que había a nivel de ese conductillo terminal células madre, las stem cells. Normalmente esas stem cells, como todas, se pueden dividir y se pueden diferenciar. Esa es la característica de las células madre. Y esto me va a dar una serie de progenitores que tienen multipotencialidad que se van a ir a desarrollar hacia células epiteliales luminales, otras mioepiteliales basales. Y me da la configuración del conducto terminal y la formación de esos alvéolos secretores. ¿Qué pasa en el cáncer de mama? Esta célula madre, con las mismas capacidades de autorrenovarse y diferenciarse, me va a generar en algún momento, mediante diferentes estímulos, progenitores que son monoclonales. O sea que acá ha surgido un clon de células neoplásicas a partir de esa célula madre, que me va a desarrollar finalmente un carcinoma o adenocarcinoma mamario. O sea que esto es para que recuerden que la mayoría de los cánceres de mama tienen su origen en células madre. En células madre. Esa sería la hipótesis que se presenta como stem cell en vías de transformación o stem cell cancerosa. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Tenemos un conductillo terminal con su célula mioepitelial, su célula luminal secretora. Y la membrana basal aquí, ¿no? No hay que olvidar que están las células estromales. Esas células estromales interaccionan con las células epiteliales, de alguna forma. Esas células epiteliales, las luminales, van a sufrir mutaciones, pérdida de apoptosis, por ejemplo, inestabilidad genómica, pérdida de inhibición de crecimiento, crecimiento autosuficiente, angiogénesis, replicación ilimitada, crecimiento ilimitado e inmortalidad, y luego, fíjense, invasión tisular. Esta invasión, en la medida que la membrana basal va a ir desapareciendo, las posibilidades entonces también de la invasión aumentan. Pero eso era muy regulado, y hoy se sabe, por el desarrollo de estas células estromales. Estas células estromales interaccionan normalmente
epiteliales en un equilibrio. Y cuando se va perdiendo el equilibrio y función de las estromales, entonces, además de producirse los cambios en el epitelio, estos cambios estromales van a favorecer la invasión tisular del cáncer. O sea, sirve para hablar de lo que es la interacción entre lo que es las células epiteliales transformadas y las células estromales modificadas. Bien, las presentaciones clínicas del cáncer de mama, como ven, no varían mucho de las que vimos para las lesiones no neoplásicas, es decir, la mamografía puede ser la primera detección incipiente de un cáncer de mama, pero también la masa palpable, si son mayores a 2 centímetros, esos nódulos se pueden palpar. La mamografía muchas veces da importantes datos y sospecha de cáncer de mama. La telorrea o fenómenos inflamatorios asociados o el dolor también ocupan algún espacio, pero mucho menos. Los motivos de consulta más frecuentes son las masas palpables, las mamografías anormales. Esta es la clasificación clásica del cáncer de mama. Dejando de lado la biomolecular, está la clasificación histológica, que los considera en carcinomas in situ y carcinomas invasores o infiltrantes. Los in situ pueden ser de origen ductal o de origen lobulillar. Y los invasores o infiltrantes son el ductal de tipo no especial, el carcinoma lobulillar, el carcinoma tubular cribiforme, el mucinoso coloide, el medular, el papilar y el metaplásico. Bien. Vamos a ver las diferencias que hay en un ductal in situ y un lobulillar in situ. En general, el ductal in situ, cuando aparece, es un foco único. Es raro que sea bilateral, puede serlo. Y cuando aparece el lobulillar in situ, en general es multicéntrico, multifocal y con frecuencia bilateral. Otro dato importante es este, que yo señalé aquí en rojo. Es que el lobulillar in situ tiene sobre todo mutación del gen de la caderina E. Quiere decir que las células son menos cohesivas. En cambio, en los ductales in situ hay expresión de caderina E, las células son más cohesivas. El lobulillar in situ suele ser un hallazgo casual en una biopsia. En cambio, el ductal in situ en general puede detectarse su comienzo en las mamografías por una fibrosis periductal y mayor densidad. Acá tenemos diferencias entre lo que es el ductal y el lobulillar a la izquierda. Fíjense ustedes que el ductal rellena los conductos, como allí. Es muy parecida a la epiteliosis, pero acá no quedan hendiduras y las células se ven con características atípicas. Y del lado lobulillar es como que el extremo más distal también presenta relleno por células más parejas y pequeñas. Este es un lobulillar in situ y este sería un ductal in situ. El ductal in situ es una proliferación clonal maligna de células epiteliales que está limitada a conductos y lobulillos por su membrana basal, por eso es in situ. Y estos, cuando evolucionan, pueden desarrollar la forma de carcinoma invasor. Y hay distintos tipos de ductal in situ. Uno que hace necrosis central se llama comedocarcinoma. Tienen núcleos de alto grado, muy atípicos, y suelen hacer necrosis central que después se va a calcificar y generar microcalcificaciones. Ese es el comedocarcinoma. Y los no comedocarcinomas, o sea, no comedonianos, son estos que ven acá. Pueden ser patrones cribiformes, como agujereados, patrones sólidos, papilares, micropapilares, el clinging. Son diferentes formas de presentación del carcinoma in situ de origen ductal. Recuerden eso. Ahí tienen uno papilar intraquístico in situ, no hay invasión. Luego está la enfermedad de Pachet de la mama. Esta enfermedad de Pachet de la mama es muy particular porque siempre que vemos el compromiso del pezón, como ahí arriba, si no es un eczema que se ha desarrollado o grietas o traumáticas a nivel del pezón, hay que pensar en esta posibilidad que siempre coexiste con un carcinoma subyacente. Y las células de ese carcinoma invaden la epidermis
y dan estas ulceraciones e imágenes costrosas. O sea, tener en cuenta que a veces aparece una erupción eritematosa no definida en el pezón con una costra cubierta de escamas y secreción, ¿no? Con prurito, y parece ser un eczema, pero no siempre lo es. En este caso, todas estas células que están viendo son células atípicas de un carcinoma de la mama que están invadiendo epidermis. Y este es el carcinoma llamado enfermedad de Payet de la mama, ¿no? Que se desarrolla porque los queratinocitos expresan una proteína que es la eregulina alfa, que se va a unir a las células malignas o atípicas y las van a conducir por un fenómeno de quimiotaxis hacia la epidermis. O sea que son células atraídas del carcinoma subyacente a través de la epidermis y ahí se van a establecer como células claras dentro de la epidermis. Son las células de Payet en la enfermedad de Payet de la mama y el pezón. Bueno, recordar esto porque es una entidad que a veces se confunde, pero no tiene nada que ver con la enfermedad de Payet extramamaria ni con la enfermedad de Payet del hueso. Esto es enfermedad de Payet mamaria y casi siempre lo que se encuentra es un carcinoma ductal in situ subyacente, el cual las células van a ir migrando y se van a situar en la superficie epidérmica. El pronóstico depende del carcinoma que está por debajo. Bueno, esta sería la forma de carcinoma lobulillar in situ. Ya no es ductal, sino que es de la porción más distal del lobulillo. En general hay un compromiso mayor al 75% del lobulillo que nos va a permitir diferenciar esto de lo que era la hiperplasia atípica lobulillar. Y acá obviamente aquí hay mutaciones de la E-caderina y estos van a generar, cuando infiltran, células sueltas o en hilera, porque tienen poca adhesión. Suelen ser receptores de estrógeno y progesterona positivos y HER2/neu suele ser negativo. Acá hay formas todas in situ de carcinoma lobulillar. Estas y estas. A veces las células pueden tener citoplasma con secreción o hasta ser parecidas a células en anillo de sello. Entonces, la falta de expresión de caderinas hace que estas células sean fáciles de, una vez que infiltran, de generar un patrón muy particular de invasión que se va a llamar en fila india, porque las células se dispersan entre el tejido conectivo denso. Bueno, estos son los ahora infiltrantes. Los infiltrantes son carcinomas de origen ductal o lobulillar, más frecuentes los ductales, y las formas tubular o cribiforme, mucinoso, coloide, medular, papilar, micropapilar, apocrino y secretor. Estos son tipos especiales. El no especial es el más frecuente, es este, el carcinoma ductal de tipo no especial, que surge asociado muchas veces al carcinoma in situ de tipo ductal. Bueno, dijimos que para que el nódulo sospechoso sea palpable, en general tiene que tener más de 2 centímetros, o próximo a los 2 centímetros. Cuando ya tiene 2 centímetros o más, es muy probable que existan ya metástasis ganglionares. ¿Y dónde se ubican con más frecuencia estos nódulos de carcinoma mamario? Y la mayoría cuadrante superexterno con su drenaje hacia la axila. Fíjense que en frecuencia es donde lo vamos a encontrar ubicados, cuadrantes superoexternos. Pero también puede hacerlo en otros cuadrantes. Recuerden entonces que además de la posibilidad de diseminarse por vía linfática está la vía sanguínea. Y ahí pueden ir a hueso, pulmón, a cerebro, a hígado, a las adrenales y a los ovarios. Ahí tenemos un ejemplo de un carcinoma infiltrante que ha generado un cuadro que se describe como en piel naranja, con retracción del pezón y de la piel suprayacente. ¿Sí? Acá está la piel retraída, esta piel también demuestra un aspecto como si fuese la superficie de una naranja. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que esa infiltración ha hecho tironeamiento del tejido conectivo, y en algunos casos puede llegar a obstruir linfáticos y dar una imagen de carcinoma inflamatorio. Acá tenemos un ductal invasor, fíjense cómo es la imagen mamográfica, estrellada,
densidad estrellada, como se ve ahí, o acá en la macro. Recuerden que les dije que esto es muy difícil de, macroscópicamente el diagnóstico imposible sería una cicatriz radiada, de cuando vimos enfermedades proliferativas de la mama, porque tiene un aspecto similar. Esto en general es un nódulo duro con un borde irregular, estrellado, muy característico para el carcinoma mamario de tipo ductal no específico, que es el más frecuente, por otro lado, de los invasores. El infiltrante o invasor no especial o no específico. Generalmente produce, además tiene adherencia en la piel, pero es un nódulo en este caso grande. Fíjense que tiene 1, 2, 3, como 4 centímetros en esta dimensión y compromiso también de la piel. Y el borde es irregular, la consistencia es dura. Esta es la macro, o esta otra. Cuando tiene mucho tejido conectivo y mucha desmoplasia, se lo conoce también tradicionalmente como carcinoma cirroso. Acá lo tienen. Es decir, ya se ha perdido la configuración del conducto y lo que aparece son pequeñas cordones, algunas pequeñas luces y mucho tejido conectivo acompañante. Si lo vemos a mayor aumento, vemos que hay atipia citológica en distintos grados. Vamos a ver que hay una gradación para los carcinomas de la mama infiltrantes. Y se usa una clasificación que ahora vamos a ver. Esto sería entonces un carcinoma de tipo lobulillar. Ven que las células son menos cohesivas, no forman tubos ni luces, pero sí tienen secreción en el citoplasma. En el B tenemos uno de aspecto mucinoso, es otra forma. En el C tenemos el carcinoma llamado tubular, que forma túbulos. Y aquí el papilar. Los que están en verde, entonces, como ven ahí, se corresponden a estos que están aquí arriba. Y los otros, acá tenemos el apocrino, acá tenemos el carcinoma micropapilar, el medular y el secretor. Los que ven ahí en rojo tienen mal pronóstico. Bueno, los lobulillares cuando invaden ya no forman luces glandulares o tubulares, sino lo que forman es lo que ven acá, células que infiltran en pequeños cordones o hileras, ¿sí? Y mucha reacción desmoplásica. A veces imágenes que parecen tiro al blanco, no se palpan, no se ven estos, son difíciles de localizar, multicéntricos y bilaterales. Y hay algunos que hasta les falta la desmoplasia, así que son algunos difíciles de diagnosticar. Pero se los llama lobulillares invasores. Células más bien pequeñas que infiltran en regueros o en fila india, también conocida por la poca cohesividad que tienen las células. A veces pueden pasar inadvertidas si uno lo mira rápidamente en este sector con células inflamatorias. Con cuidado. Bueno, hay algunos marcadores que me permiten evidenciar. Por ejemplo, tienen este marcador de células apócrinas. Fíjense la histología que demuestra la presencia de células que invaden o infiltran en un estroma, pero no forman luces, glándulas y suelen ser pequeñas y en regueros. Esto es el lobulillar invasor. Cuidado porque estos dan metástasis además por vía linfática y sanguínea a considerar líquido cefalorraquídeo, leptomeninges, peritoneo, retroperitoneo, tubo digestivo, ovario y hasta el útero. Este sería un lobulillar infiltrante. Entonces, todas estas células que se ven acá, que tienden a verse como células sueltas, menos cohesivas, son del lobulillar. Fíjense ahí, no hay diferenciación tubular o glandular. Este sería un foco in situ, próximo a la forma infiltrante. Algunos tienen esta característica de los infiltrantes, los medulares, que decíamos hoy, este es un triple negativo. Recuerdan, dentro de la clasificación de los triples negativos estaba el medular.
Y suelen ser masas bien circunscriptas. Fíjense que en la macro, y también se alcanza a ver acá en la mamografía, está bastante bien circunscripto y puede confundir con una neoplasia benigna. Cuando se lo ve histológicamente, tienen alto grado nuclear con la neoplasia y la presencia de linfocitos. O sea que ese es la característica que tiene el carcinoma medular. Masa bien circunscripta, parece un fibroadenoma, sábanas sólidas, frecuentes mitosis sin infiltrado linfocitario muy característico. Estos en general tienen mejor pronóstico que los que son no específicos, carcinoma mamario ductal no específico. Y las metástasis ganglionares en el medular no son frecuentes. Y suelen ser triple negativos. Negativos para estrógenos, negativos para receptores de progesterona y negativos para HER2/neu. El coloide o mucoso o mucinoso se ve en pacientes mayores. Es raro que dé metástasis, tiene mejor pronóstico que el tipo no específico. Y acá los ven, están rodeados de lagos de mucina con las células epiteliales atípicas. El tubular también tiene relativamente pronóstico que puede llegar a ser excelente, con formaciones de tubos o glándulas y estroma conectivo. Y los factores pronósticos y predictivos que hay que recordar siempre son, hay factores mayores, pronósticos y predictivos. Uno, las metástasis. Obviamente, si tiene metástasis ganglionares, el pronóstico empeora. La presencia del ganglio centinela, recuerden que hay que evaluar. El tamaño tumoral, otro de los criterios o de factores pronósticos. Si tiene menos de 1 centímetro y sin ganglios, la supervivencia a los 10 años es prácticamente del 90% o más. O sea que es muy importante también el tamaño. Metástasis, obviamente, es un parámetro a evaluar. El tamaño tumoral, otro parámetro a evaluar. Y otros factores o criterios menores, los subtipos histológicos, el grado tumoral, los receptores, si expresan o no, la invasión linfovascular y la tasa de proliferación. Esto es el TNM. En el TNM, ustedes ya conocen que con T se evalúa el tumor y el tamaño tumoral, con N los ganglios linfáticos, y con M si hay metástasis o no a distancia, y de acuerdo a eso entonces elaboramos los estadios que están acá. Si esto es un estadio 1, este sería un 2, un 3 o un 4. Eso tiene mucha importancia en cuanto a la posibilidad de metástasis a distancia, obviamente, y la supervivencia. Si tiene un in situ, como es este, sin metástasis, o pronóstico prácticamente excelente, 10 años. En cambio, si tienen carcinomas invasivos, depende también del tamaño. 2 centímetros sería un poco el corte, y el número de ganglios también es muy importante. Si tienen entre 1 y 3, tienen mejor pronóstico. Si superan los 3 ganglios, ya el pronóstico va cayendo a los 10 años. La supervivencia, ¿no? Bueno, y para el grado de malignidad, que también tiene que ser informado en las biopsias, junto con el patrón histológico, ¿sí? El tipo histológico es la clasificación del grado de malignidad por el índice de Nottingham. ¿En qué se basa? En la formación de tubos, en el pleomorfismo nuclear y en la tasa de mitosis. Es decir, se cuentan las mitosis, se estudian los núcleos, si son grandes, son pequeños, y si se forman o no túbulos o estructuras glandulares. Los grado 1 son bien diferenciados, los grado 2 moderadamente diferenciados y los grado 3 mal diferenciados, que obviamente tienen peor pronóstico. Con que sepan esto, que hay una clasificación para los grados de malignidad, que es la clasificación de Nottingham, que establece grado 1, 2 y 3, ¿en base a qué? A formación de tubos, pleomorfismo de núcleos y el índice mitótico. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, lo dividimos en carcinoma de grado 1, carcinoma de grado 2 o carcinoma de grado 3, que son los que tienen una tasa de proliferación muy elevada, mucho pleomorfismo y el que suma más puntos. ¿Estamos? ¿Se está viendo esto? Sí, sí. ¿O me Sí. estoy quedando ahí? Sí, perfecto. Bueno, si quieren, sáquenle una foto a esta imagen para poder entender lo que es la clasificación en grados de malignidad de Nottingham. ¿Sí? Para los carcinomas
infiltrantes de la mama. Bien. Vamos a ver imágenes, estas que son de los preparados histológicos. Esto es un ductal infiltrante. Primero, porque acá no veo formas in situ. Acá estoy viendo un remanente a la izquierda, arriba, pero no puedo hacer diagnóstico de si es o no una forma in situ. Pero sí me está llamando la atención esto que ven acá, que hay células en grupos, algunas tienden a formar luces, otras no, que están invadiendo el estroma de tejido conectivo. Fíjense acá, estos cordones ya no están formando lóbulos, lobulillos, ni siquiera están representando conductos normales, sino son pequeños conductitos o cordones, algunos, la mayoría de ellos con núcleos grandes, es decir, hay discariosis, hay presencia de nucleolos, hay atipía celular. Y hay estroma reactivo, desmoplasia. Así que este es un carcinoma de origen ductal infiltrante. Lo mismo acá. Hay suficiente atipía para darse cuenta de que estos cordones son neoplásicos y atípicos. Y no es un lobulillar, morfológicamente, porque estas células, primero, muestran mucho pleomorfismo y segundo, no las vea invadiendo en forma de fila india o en forma no cohesiva. Bueno, acá se ha hecho una marcación para HER2-Neu, que es el receptor para factor de crecimiento, y fíjense que da positivo en la mayoría de estas células neoplásicas. Rodea, es de membrana la marcación, por supuesto, y rodea completamente a las células. Es un requisito para que sea positivo, que rodee la circunferencia de la célula. Y se expresa obviamente en membrana, porque este es un receptor para el factor de crecimiento de la tirosinquinasa. Acá lo que se ha hecho es una marcación para receptores de estrógeno, que obviamente se va a expresar en núcleo. Así que esos núcleos marrones positivos que ven para la inmunistoquímica, significa que hay positividad para receptores estrogénicos. Y eso es bueno saberlo porque en general puede ser un luminal. Si es un luminal, bueno, nos va a dar la oportunidad de hacer un tratamiento hormonal antiestrogénico con tamoxifeno, además de la cirugía. Así que es importante saber si responde o no a los estrógenos. En este caso expresa receptores de estrógeno, y si yo bloqueo los estrógenos es de esperar entonces de que el tumor, digamos, disminuya su crecimiento. Y estos serían receptores de progesterona que suelen acompañar a los receptores estrogénicos, que dan también positivo en los núcleos en la mayoría de las células. La metástasis de los carcinomas de mama, ¿para dónde van? Y por linfática primero, ganglios axilares o cadera mamaria interna. Hemática, hueso, pulmones, cerebro, hígado, ovarios, adrenales. Y por vía de las serosas, recuerden, puede ser que se disemine el carcinoma lobulillar, el que tiene menos cohesividad. Y dentro del estroma, ¿qué tenemos que recordar? ¿Qué tumores estromales hay que recordar en la mama? Bueno, el más común de todos en mujeres jóvenes es el fibroadenoma mamario. Acá se los presento. Un nódulo bien circunscripto, homogéneo, porque se ve ahí, bien delimitado, fácilmente extirpable y que tiene comportamiento benigno, obviamente. La componente neoplásico en realidad es estromal. El epitelio es acompañante. Neoplasia estromal, benigna, en mujeres jóvenes, entre 20 y 30, tiene mutaciones de este gen, ¿sí? Que es el MED12, y es una proliferación, como decíamos hoy, estromal benigna, ya que la proliferación del epitelio no es neoplásica, sino que es acompañante. O sea que lo neoplásico es estromal. Y a veces puede ser intracanalicular, puede ser o pericanalicular en su distribución, pero en general tienden a colapsar los conductillos y dar este patrón muy característico. Todo esto es epitelio que está siendo comprimido por el estroma, que es neoplásico, comprime y se ubica entre los cordones epiteliales. Es elástico, no es duro en consistencia como el cáncer. A veces, en la posmenopausia, cuando quedan estas neoplasias, pueden adoptar un patrón hialinizado, a veces con calcificaciones inclusive, ¿no? Esto ha sido un fibroadenoma muy envejecido en el tiempo, que tiene estas características.
Pero si no, bueno, recuerden que es la neoplasia benigna, estromal más frecuente en mujeres jóvenes. Ahí lo tienen. Un nódulo mamográficamente bien circunscrito, no lo pueden confundir con una imagen de malignidad, también en la macro, y en la micro tiene esta particularidad. La neoplasia es fundamentalmente estromal y va comprimiendo, ¿sí? Como si fuese ahogando a las estructuras ductales epiteliales. Bien, diferentes patrones. Este es más pericanalicular, del tejido conectivo, que no comprime tanto, digamos, a los conductillos, pero este que comprime mucho y da esta imagen es el intra o pseudo intracanalicular. O sea, pseudo intracanalicular aquí y pericanalicular acá. No tiene ninguna importancia cuál de los dos patrones adopte o una combinación de ambos, porque son neoplasias benignas que extirpadas correctamente entonces andan muy bien. Esta es una forma que se llama juvenil o gigante, porque este tiene un crecimiento mayor, mayor celularidad estromal, ¿sí? O sea que es una variante de la anterior. Acá tienen el fibroadenoma clásico, entonces fíjense cómo la neoplasia está a la izquierda, ahí abajo, ¿no? ¿Sí? Está muy bien delimitada, células fusiformes, alrededor de estructuras ductales pequeñas, y todo lo que ven acá es el estroma del tejido mamario peritumoral. O sea que el tumor está acá. Lo mismo acá, el tumor está abajo. Esto es a mayor aumento. Y esto es lo mismo en otro campo. Otro es este, que es el filodes. Tiene algo similar al fibroadenoma, pero crece en otra forma. Son menos frecuentes que los fibroadenomas, pueden ser grandes, la edad de presentación es un poco mayor, histológicamente hay mucha proliferación estromal y puede ser benigno y en algunos casos puede llegar a ser maligno. Mucha celularidad, mitosis. En el caso de ser maligno tienen necrosis y hemorragia. Y este aspecto macroscópico. A eso se le llama tumor filodes. Otro término para los que se comportaban malignos era el cistosarcoma filodes, que es un término un poco antiguo y está siendo ya entrando en desuso. Bien. Acá ven formas macroscópicas de este cistosarcoma llamado filodes. Se diferencia del fibroadenoma por una proliferación muy exagerada del tejido conectivo y que puede haber algunos que tengan comportamiento maligno. Otras neoplasias malignas que se pueden ver en mama son los angiosarcomas, pueden ser esporádicos o por radiación, el radomyosarcoma, el leiomyosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, linfoma y las metástasis, que si bien son raras, puede haber en la mama, provenientes de melanomas o de cáncer de ovario. Y en la mama masculina, ¿qué podemos decir? Bueno, estas son las características, el menor desarrollo obviamente glandular, en realidad tiene este aspecto, y lo que vemos, o que se puede ver, es la ginecomastia, que sería una proliferación exagerada de los conductos. Puede ser unio bilateral, más frecuente en adolescentes y algunos hombres de edad avanzada, por desequilibrio hormonal, ya sea endógeno o exógeno, ¿sí? Hay algunos síndromes como el Klinefelter que suelen asociarse o suelen presentar ginecomastia. Y recordar que nunca se llegan a desarrollar los alvéolos mamarios, sino que hay una proliferación aumentada o florida del epitelio de los conductos. Y conservan las células mioepiteliales. Bien, puede haber metaplasias, pero conservan las mioepiteliales. Ahí ven las imágenes de ginecomastia. Hay conductos terminales sin lobulillos, porque no se forman los lobulillos. Y bueno, con un epitelio muy hiperplásico. Y con zonas de esclerosis y alinización periductal. Bueno, otras neoplasias, en realidad, en la mama masculina, las neoplasias son
poco frecuentes comparada con la mama femenina, pero se puede desarrollar el carcinoma mamario. Cuando hay casos familiares, algunos BRCA mutados, hipogonadismo, un Klinefelter, por ejemplo, estrógenos de administración exógena y obesidad. Todos estos son factores de riesgo de desarrollar un carcinoma en mama masculina. Se localizan cerca de la piel, subareolar, y en la microscopía es muy parecido, muy similar al carcinoma mamario infiltrante ductal femenino. Son más frecuentes los patrones papilares, los lobulillares son mucho menos frecuentes y suelen expresar receptores de estrógeno en la mayoría de los casos. Bueno, con esto terminamos la presentación un poco rápida, quizá por momentos un poco accidentada, por el corte, pero bueno, ustedes dirán, estamos en Una las... consulta. En los casos donde los pacientes presentan prótesis mamaria, ¿también se revisan con mamografía? Bueno, claro, obviamente que siempre tener en cuenta una cosa. Si hay una prótesis mamaria, bueno, que se ha extirpado el parénquima de la mama y luego se colocan prótesis, siempre que los controles son importantes, porque a veces puede quedar tejido mamario que no ha sido resecado oportunamente y en ese tejido desarrollar después lesiones benignas o malignas. Eso se ve sobre todo, recuerden que hay una prolongación axilar en la mama, ¿sí? O sea que muchas veces aún haciendo mastectomías puede quedar tejido mamario accesorio y de ese tejido originarse lesiones de la mama, sean benignas o malignas. ¿Y las prótesis en sí, o sea, son predisponentes Eh, para alguna y lesión de No, o malignidad o sea, no lo o sé? sea, puedes encontrar en muchas descripciones en la bibliografía acerca del efecto de la prótesis como posible precursora de lesiones mamarias, pero eso es muy variable y hay que mantenerlo bajo control. De ahí que una relación directa no creo que esté aceptada, pero bueno, Gracias. no sé qué más. Si quieren preguntar algo más, pero bueno, básicamente quiero terminar en que recuerden lesiones que se pueden ver en la mama, que son malformativas, inflamatorias, algunas lesiones consideradas como proliferativas, otras no proliferativas. Dentro de las proliferativas estaban las con atipía y sin atipía. Luego están las neoplasias de la mama, de las cuales hay benignas y malignas. De acuerdo a edad, la más frecuente en la mama femenina en mujeres jóvenes el fibroadenoma como neoplasia benigna. Luego las malignas, que las dividíamos histológicamente en ductales y lobulillares. Las ductales y las lobulillares pueden ser in situ o infiltrantes. Esa es la clasificación histológica. Luego, para el cáncer de mama, recuerden la clasificación genética molecular, en las cuales los divide en tres grupos. Los luminales, que a su vez podían ser luminales A o B, según la proliferación. Aquellos que responden bien entonces que son positivos para receptores de estrógeno y progesterona. Luego tienen los CERV2, HER2-Neu, positivos, negativos para receptores de estrógeno y progesterona. Y por último, el otro grupo, los triple negativos, negativos para estrógenos, para progesterona y para HER2-Neu. Saber también entonces las vías de diseminación y los factores pronósticos. Dentro de los factores pronósticos de cáncer de mama, no olviden que es muy, muy importante considerar la presencia o no de metástasis, el tamaño tumoral y eventualmente también saber si pertenecen al grupo de los luminales o bien al grupo de los HER2 positivos o al grupo de los triple negativos. Porque eso me va a dar pronóstico y la posibilidad de tratamiento. Aquellos que expresan receptores, yo les voy a dar inhibidores, por ejemplo, de estrógeno, como puede ser el tamoxifeno, para frenar crecimiento. Además de brindarles la oportunidad quirúrgica, muchos requieren también una terapia complementaria, que puede ser hormonal, radioterapia o quimio. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta las clasificaciones actuales.
para conocer también el pronóstico y sobrevida. ¿Sí? Alguna palabra muy así, digamos, creo que es un tema que no tratamos, es el tema de las punciones, que a veces pueden ser estudios previos a las biopsias. Las punciones de aspiración también en ciertos casos pueden brindar información. ¿Sí? No olvidar la posibilidad de hacer un estudio citológico previo y después también el estudio, obviamente, histológico, si lo requiere, la biopsia por congelación, la biopsia diferida y la conducta entonces que hay que adoptar. Recuerden que ante la conducta tiene que trabajar no solo el informe del patólogo, sino también el cirujano y el oncólogo. Bueno,